Vamos avanzando en este tema 3 y en esta grabación vamos a hablar de la situación del español en el mundo, sus características y terminaremos con la ortografía, la acentuación y la tilde diacrítica. Empezamos con las características del español. El español o castellano es una de las lenguas o idiomas más hablados y con más repercusión en el mundo. Si nos fijamos en esta imagen que nos da un índice del número de hablantes, aunque no es exacto, ahora lo comentamos, sitúa al español en segundo lugar en cuanto a millones de hablantes. Siempre teniendo en cuenta que la lengua más hablada es el chino, en concreto el chino mandarín, entonces el español estaría en segundo puesto y en tercer lugar el inglés. Bien, vamos a hablar de características del español. Es el idioma oficial en 21 países. Se habla de forma nativa o de forma no nativa, es decir, las personas que lo están aprendiendo, cuya lengua materna no es el español. Se habla en 5 continentes. En Europa, por supuesto, Asia, África, América y Oceanía. Bien, en Europa, aparte de España, existen comunidades de hablantes que rondan el millón de habitantes en cada caso, en donde se habla el español, debido fundamentalmente a la emigración. Estos países en Europa estaríamos hablando de Francia, Alemania, Suiza, Suecia, Turquía, Andorra, Gibraltar, etcétera. Bien, hay una comunidad importante en Turquía debido a el efecto migratorio. Aquí en España hace muchos siglos existían comunidades judías que, como fueron expulsadas, algunas se reconvirtieron y se quedaron aquí en España, pues también llevaron la lengua. Entonces el sefardí, por ejemplo, en comunidades judías, también de Oriente Medio, se utiliza una mezcla de español y judío, que es el llamado sefardí. Bien, eh, como es natural, dentro de el español, el castellano, existen muchas variedades, puesto que su difusión es muy amplia. Estamos hablando de muchos países, entonces, debido a estas razones que comentamos, tanto geográficas de dispersión como históricas, debido a que el español pues se ha llevado a muchos países, bien por colonización, descubrimiento, también por imposición. Entonces pues cada variedad, cada castellano o español hablado en cada sitio tiene sus propias características. Bien, como veíamos en el gráfico, Em, bien, el español, cuando hablamos de cifras, sería la segunda lengua, pero en vez de hablarla, esta cifra es errónea, 329 millones de hablantes, no, son 550, en la actualidad, 559 millones de hablantes que usan el español como lengua materna. En primer lugar estaría el chino mandarín, puesto que el chino, si cogemos todas las variedades, pues la que más se habla es el chino mandarín, pero el chino también puede ser el chino cantonés, ping, gang, etcétera. Bien, y en tercer puesto estaría el inglés, teniendo en cuenta los millones de hablantes que usan la lengua materna. Pero si tenemos en cuenta el número de hablantes, tanto nativos que usan la lengua materna como los que aprenden la lengua, pero no de forma nativa, es decir, como segunda lengua, estaríamos hablando de que el español entonces ocuparía el tercer puesto en cuanto a número de hablantes, puesto que el inglés ya sabemos que si juntamos el número de hablantes nativos con los hablantes no nativos, todos los que aprenden inglés o hablan inglés como segunda lengua, estaríamos hablando de que el inglés ocupa naturalmente la segunda posición, puesto que es el idioma que más influencia tiene en el mundo, aunque ya sabemos que por número de hablantes, pues el chino mandarín en este caso tiene más hablantes.
Bien, sin embargo, un aspecto importante en cuanto al castellano es que es un idioma de moda, es un idioma que cada vez se estudia más en muchos países como segunda lengua, en países asiáticos, sobre todo en América del Norte, en los países angloparlantes. También el español es una lengua muy influyente, mucho más que lo era hace años el francés, entonces es una lengua cada vez más estudiada. Y como hablábamos antes, debido a que la variedad del castellano no se habla igual en cada zona geográfica, incluso dentro de la península, dentro de España, pues claro, eso provoca problemas de entendimiento, puesto que no es una lengua homogénea, no se habla por igual en todos los sitios. Bien, antes de continuar, como hemos mencionado antes, el español está presente en 5 continentes, bien hablado de forma nativa como no nativo. Por ejemplo, en Oceanía hay comunidades en Australia donde se habla el español. En Asia encontramos, por ejemplo, Filipinas, que fue hace siglos colonia española, el español sigue usándose aunque no es idioma oficial. En África, por ejemplo, hablamos de Ceuta y Melilla, también Guinea Ecuatorial y ciertas comunidades del Sáhara. Ya hemos comentado el caso de Europa y en América, sobre todo, bueno, por efecto colonizador, estamos hablando de todos los países de América del Sur, América Central y por supuesto en Estados Unidos, puesto que hay mucha inmigración latina, entonces eso supone cada vez más hablantes de español en confluencia con el inglés. Estamos hablando seguramente de por encima de 40 millones de personas que hablan el español dentro de Estados Unidos. De hecho, muchas veces los presidentes norteamericanos se dirigen a veces al país en español, puesto que la comunidad de hablantes en español es muy creciente y tiene mucho poder. Bien, estábamos hablando también del problema de la homogeneidad. Si consultamos, por ejemplo, el texto que aparece en la página 9 del temario, que nos habla está sacado, es un fragmento de un diario argentino para plantearnos el problema de la homogeneidad del español, vemos como hay palabras que logramos entender por el contexto, pero que nos resultan un poco extrañas. Es decir, en cada país, en cada región hay características propias del castellano, sobre todo en los países latinoamericanos. No solo hablamos de vocabulario, también hablamos de pronunciación e incluso también pues hablamos de otro tipo de características. Hay algunas palabras que nos suenan, hemos escuchado, como colectivo, que es nuestra palabra, equivale a nuestra palabra en autobús, o satelital, que significa por satélite, celular, muy utilizado en las telenovelas, en la televisión, cuando vemos canales latinos. Celular, ya sabemos que es teléfono móvil. Cuadras, cuando nos referimos a barrios, manzanas, se utiliza mucho el usted en vez de tú, porque todo eso tiene una razón histórica y claro, todas las personas de Latinoamérica utilizan las características del español del siglo XV, del siglo XVI, cuando se realizó la colonización americana, puesto que en ese momento se utilizaba el término usted, ustedes y todas esas características que vemos. Entonces, para ellos la lengua ha evolucionado de forma diferente a como lo hemos hecho nosotros. Es muy curioso como el verbo coger, utilizado en Latinoamérica, tiene una connotación totalmente sexual, que para nosotros no tiene. Entonces tenemos que tener cuidado si vamos a Latinoamérica, no hablemos de coger, sino de tomar. ¿Vale? No nos equivoquemos. También la palabra computadora se suele utilizar en vez de ordenador. Guate, en México sobre todo, que significa hermano, o guagua, que también se utiliza en Canarias, que significa autobús. Bien. El contexto nos va a ayudar a comprender esos mensajes, aunque también podemos utilizar lo que se llama el español general. Es una especie de español estándar, es la variedad común que utilizamos, que podemos utilizar cuando en vez de utilizar términos de nuestra variedad, pues utilizamos términos neutros que puedan ser entendidos por todos los hablantes, independientemente de su origen.
Bien, vamos ahora a comentar los aspectos más importantes de la acentuación de palabras, pero tenemos que hacer una distinción. Una cosa es la acentuación y otra cosa es la tilde. Bien, todas las palabras tienen acento, es decir, todas las palabras tienen golpe de voz, pero no todas las palabras llevan tilde. Entonces tenemos que diferenciar esas dos cuestiones. Bien, vamos a empezar con las palabras agudas. ¿Qué son las palabras agudas? Todas las palabras agudas son aquellas cuyo golpe de voz, cuya acentuación recae en la última sílaba. Por ejemplo, la palabra acentuación, sin ir más lejos, pues el golpe de voz cae en la última sílaba. Si la separamos en sílabas tenemos acentuación. Bien, entonces la última sílaba es la que cae el golpe de voz. No todas las palabras agudas se llevan tilde. Por ejemplo, ¿cuándo tenemos tilde en las palabras agudas? Pues en todas las que acaben en vocal N o S. Entonces, acentuación, como el golpe de voz cae en la última, es aguda, y como acaba en N, pues ponemos la tilde en la O. Bien, como por ejemplo, llegará, disuadió, camión, etcétera, etcétera. Vale, ¿cuáles son las palabras llanas? Las palabras llanas tienen el golpe de voz en la penúltima sílaba, siempre empezando por atrás. ¿Cuándo llevan tilde? Pues al revés que las agudas, llevan tilde cuando no acaben en N, S o vocal. Por ejemplo, la palabra difícil. Como cae el golpe de voz en la penúltima y acaba en L, es decir, la palabra no acaba ni en N, ni en S, ni en vocal, pues tilde la I. Árbol, lo mismo, árbol es llana, como la palabra acaba en L, pues tilde la A. Justicia es llana, pero no tendría tilde puesto que la palabra acaba en vocal. Entonces las reglas son justo al revés que en las agudas. Y muy fácil, esdrújulas. Todas las palabras esdrújulas son aquellas cuyo golpe de voz siempre se sitúa en la antepenúltima sílaba y se acentúan siempre, es decir, todas las esdrújulas llevan tilde, como por ejemplo, fíjate, ático, íbamos. Y todas las que llevan pronombres dentro de la misma palabra, por ejemplo, pronúnciese, enterémonos, etcétera. Bien, y también existen las palabras sobresdrújulas, que no son muchas, pero existen. Son aquellas que tienen el golpe de voz en la sílaba anterior a la antepenúltima sílaba y suelen ser excepciones, pero también, como pasa con las esdrújulas, siempre llevan tilde. Bien, vamos a adentrarnos en algo que tiene que ver con la acentuación y que es importante también para conocer las reglas de la tilde. Empecemos con el diptongo. ¿Qué es un diptongo? Es la unión de dos vocales en una misma sílaba. Normalmente esos diptongos están formados por una vocal abierta, A, E, O, y una cerrada, I, U, o al revés. O también dos vocales cerradas, A, E, O, A, etc. Bien, ejemplos. Sabéis. Si dividimos esa palabra en sílabas tenemos dos, sa-beis. Ya veremos las reglas de acentuaciones de diptongo, triptongo o hiato, pero os adelantamos que serían las mismas que para cualquier otra palabra, salvo las excepciones que comentaremos. Entonces, sabéis lleva tilde, puesto que es en teoría aguda y termina en S. Ciudadano, ciu, da, no. Bien, es llana y por lo tanto no lleva tilde porque acaba en O. Sin embargo, sabemos que esto sería un diptongo porque pronunciamos esas dos vocales unidas. Hay muchos ejemplos. ¿Qué sería un triptongo? Un triptongo es la unión de tres vocales, una cerrada, una abierta y otra cerrada, en una misma sílaba. Bien, por ejemplo, la palabra iniciáis sigue la misma regla de acentuación que las demás palabras. Por lo tanto, como es una palabra aguda, llevará la tilde, en este caso, como termina en S, llevará la tilde
en la vocal cerrada, que sería en este caso la A, porque tenemos vocal abierta I, vocal cerrada A, vocal abierta I. Y luego por último tenemos el hiato, que es lo contrario al diftongo y al triftongo, es la ruptura. El hiato consiste en vocales que no están en la misma sílabas, sino que están en sílabas diferentes, es decir, pues las pronunciamos por separado. Por ejemplo, esta palabra o, le, o. Bien, o muchas otras, ¿no? Como por ejemplo ri, e, o ri, o. La i y la o la i y la a, o aquí la e y la o pertenecen a sílabas distintas. Bien, como en este caso son 3 sílabas y el golpe de voz cae en la primera, estamos hablando de que no es una palabra aguda, no es una palabra llana, sino una palabra esdrújula. Entonces, en este caso, siempre vamos a ponerle la tilde. Bien, vamos a hablar ya de la acentuación de diptongos e hiatos. Hemos comentado antes que en condiciones normales todas estas palabras llevan tilde siguiendo las mismas reglas que cualquier otra palabra, como por ejemplo la palabra camión, suéter, etcétera. Pues se coloca la tilde sobre la vocal abierta. En este caso, camión, como es aguda, termina en N, se coloca la tilde sobre la vocal abierta, O. Y en el caso de suéter, lo mismo. Es llana, termina en R, entonces se coloca la tilde encima de la vocal abierta. En este caso, E. Recordemos las abiertas, A, E, O. Bien, cuando tenemos diptongos formados por dos vocales cerradas, es decir, I, U o U, I, siempre colocamos la tilde sobre la segunda vocal. Entonces, en este caso, cuídate. Como es esdrújula, ¿dónde ponemos la tilde? Siempre en la segunda vocal, en la I. Bien, vamos a ver otras excepciones, como por ejemplo, palabras que tienen hiatos, formados por vocal abierta átona, es decir, no cae el golpe de voz en esa, más vocal cerrada tónica, como es el caso de maíz. Colocamos la tilde en la I, maíz, o como es el caso del verbo oí en pasado, colocamos la tilde en la I, o la palabra laúd, colocamos la tilde en la U, que es la tónica, o por ejemplo baúl, colocamos la tilde en la U. También otros hiatos formados por vocal cerrada tónica, es decir, cae el golpe de voz, más vocal abierta átona, no cae el golpe de voz. Es el caso del apellido García, García. Colocamos la tilde en la I, igual que ríe. Colocamos la tilde en la I. O búho, colocamos la tilde en la U. Bien, y ahora avanzamos ya y terminamos esta sección que está dedicada a la tilde diacrítica. ¿Qué significa eso? La tilde diacrítica la colocamos, simplemente una tilde que colocamos cuando intentamos distinguir dos palabras que se escriben igual para no confundirlas, como es el caso en esta tabla de él y él. Él como artículo masculino y él como pronombre personal. ¿Cuándo le ponemos tilde? Cuando sea pronombre personal. Por ejemplo, él escribe, él ríe, él corre. Y no es lo mismo que decir cogió el lápiz. Aquí él es un artículo, como ya vimos en la unidad 1 de lengua. Entonces no lleva tilde. Lleva tilde, en este caso, el pronombre. Entonces en cada grupo ponemos tilde a uno para separarlo. Es el caso de tú y tú. Tú posesivo, determinante y tú pronombre. Por ejemplo, tú lees, tú saltas, tú eres mi amigo. Siempre con tilde. Y ahora posesivo, determinante, es tu libro, es tu ordenador, es tu temario. Ese tú sin tilde. Otra parejita, mi y mi. Mi cuando es determinante posesivo, pues sin tilde. Mi cuaderno azul, mi ordenador, mi casa, etc. Y mi, por ejemplo, te lo di para que me lo dieses a mí no me gusta. Es para mí, todos esos mis, que son pronombres personales con tilde. Y ahora, te y te. Te de pronombre personal, te has enterado, te ha gustado, te vienes al cine, ese es sin tilde. Y el te de bebida, el sustantivo,
Por ejemplo, quiero una taza de té, me gustaría un té, etcétera, siempre con tilde. Es el caso también de sí y sí. Sí conjunción, que ya veremos en este tema que es una conjunción, y sí adverbio afirmativo. Por ejemplo, si hago una condición, valga la redundancia, estaría utilizando sí sin tilde. Tómalo si quieres. Si lo hubiese sabido, no hubiese venido. Pues ese sí es sin tilde. O si bebes, no conduzcas. Vale. Cuando sea sí afirmativo es con tilde. Contestó que sí. Me dijo que sí. Todo eso es con tilde. Y seguimos también con más parejas. En este caso, de y de. Siempre que de sea una preposición, acordémonos de las preposiciones: cocina de gas, horno de leña, goma de borrar, todas esas son preposiciones, pues de sin tilde. Cuando sea del verbo dar, pues será con tilde. Quiero que dé una voz. No quiero que él dé una mala respuesta, por ejemplo. Pues ese de es con tilde. O sé y sé. Sé como pronombre personal y sé del verbo saber. Se limpia las gafas. Se cuida mucho. Se asea demasiado, etcétera. Ese sé, como es un pronombre personal reflexivo, pues sin tilde. Y ahora, del verbo saber, sé mucho, no lo sé, etcétera, pues con tilde. Aún sin tilde y aún con tilde. Aún cuando equivale a incluso. En ese caso, por ejemplo, esta oración: todos, aun los menos aventajados, lo supieron. Aún aquí lo podemos sustituir por incluso los menos aventajados, entonces siempre sin tilde. Y aún con tilde cuando signifique todavía. Aún no lo sabe, aún no ha llegado. Todavía no lo sabe, todavía no ha llegado. Entonces, cuando aún signifique todavía, pues con tilde. Cuando aún lo podemos sustituir por incluso, sin tilde. Y el último, la última pareja: más sin tilde y con tilde. Más sin tilde casi no se usa, lo podemos ver seguramente en ciertos poemas. Más significa pero. Sin tilde: lo dijo, mas no le creyeron. Lo dijo, pero no le creyeron. Más con tilde es adverbio de cantidad. Necesito más explicaciones. Quiero más. Me gustaría que me dieses más. Todo eso es con tilde. Bien, eso en cuanto a la tilde diacrítica. En cuanto a también a estas parejas de palabras, pero también tenemos algunos más, como por ejemplo los demostrativos este, ese y aquel, que se utilizan con tilde cuando sean pronombres. Me lo dio aquel, me lo dijo aquel, con tilde. Ese no ha venido. Ese es mi amigo, con tilde. Este está aquí, con tilde. Como son pronombres, se utilizan con tilde. Se utilizarían sin tilde cuando sean determinantes. Por ejemplo, aquel chico no ha venido. Ese hombre está en la esquina. Este ordenador funciona muy bien. Así como determinantes demostrativos no necesitarían tilde. Aunque ahora mismo la RAE ya esta regla creo que no la contempla. Es decir, que en los demostrativos, ese, aquel, sean pronombres o determinantes, no hace falta ya colocar tilde, con lo cual se escribirían siempre igual, actuasen de determinantes o de pronombres. Pero sí es aceptable seguir haciéndolo, no es obligatorio. Vale. Y por último, recordemos que hay exclamativos e interrogativos que utilizamos con tilde. Siempre que utilicemos exclamativos e interrogativos llevan tilde. Cuando sean comparativos u otras funciones, no. Por ejemplo, si yo digo: hoy es como un día soleado. Ese como, estoy comparando, no lleva tilde, puesto que no estoy haciendo una oración interrogativa o exclamativa. Pero si yo digo ¿cómo grita?, es una oración exclamativa, entonces ese cómo lleva tilde. O ¿qué hora es?, como es interrogativo, llevará tilde. Entonces, interrogativos y exclamativos, tilde. Que es el caso de palabras como dónde, a dónde, cómo, cuál, cuán, cuándo, cuánto, qué y quién. Cuando sean interrogativos o exclamativos. Por ejemplo, no sé cuál elegir. Sería una pregunta indirecta, entonces ese cuál lleva tilde. Cuidado, porque hay preguntas directas e indirectas. O por ejemplo, no sé a dónde vas. Ese a dónde lleva tilde porque es una pregunta indirecta. No digo a dónde vas, pero quiero saber dónde vas. Por eso digo no sé a dónde vas. Bien, y con todo lo demás igual. Acabamos esta sección recordando, por tanto,
que sigan practicando los ejercicios, sigan consultando las dudas y sigan viendo el foro. Les emplazamos entonces a la siguiente grabación, donde iremos abordando los siguientes epígrafes, los siguientes puntos para ir acabando este tema.